Buenos días, chicos, vamos a empezar nuestra clase de ética y valores. Hoy vamos a dar el valor de la justicia. La justicia es el principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o le pertenece. Es decir, que cada persona tiene sus derechos y que nosotros no podemos pasar por encima de ellos. La justicia significa hacer lo que creemos que está correcto y hacerlo de manera imparcial, sin dejarnos llevar por las apariencias que suelen ser engañosas. Por esto, la justicia siempre se representa con una balanza, porque cuando la balanza tiene igual peso de ambos lados, siempre está en equilibrio. Así debe ser la justicia, imparcial. Abajo dice que colorees esta representación de la justicia y comenta lo que entendiste. Si les queda muy difícil imprimir la imagen, simplemente pueden ilustrar el valor en el cuaderno una vez que lo hayan escrito. Vamos a escribir este concepto, no el anterior, sino este, en el cuaderno y vamos a ilustrarlo. Luego dice, la justicia para mí es, ¿qué vamos a hacer en ese espacio? Vamos a escribir un ejemplo de justicia. Yo les pongo uno abajo, que dice, si tengo 2 dulces, uno debe ser para mi hermano. Muy bien, continuamos. Estas son las actitudes contrarias al valor de la justicia o, como vimos en clases anteriores, los antivalores a la justicia, que son la discriminación, que es juzgar a otra persona porque es diferente a nosotros, ya sea en su color, en su sexo, en sus pensamientos o por su religión. Está la inequidad y la ilegalidad, que es utilizar nuestros recursos como el dinero y el poder para salirnos con la nuestra o para humillar a los demás. El prejuicio, que es ver mal a una persona porque su apariencia no es como la nuestra. Y el favoritismo es cuando preferimos a unas personas en cambio de otras, que es casi lo mismo que la preferencia. Muy bien, chicos, continuemos. Vamos a contar esta historia que se llama El leopardo en su árbol y vamos a estar muy atentos porque luego les vamos a hacer una pregunta de este cuento. El leopardo en su árbol. Había una vez en la selva un leopardo muy nocturno. Apenas podía dormir por las noches y tumbado sobre las ramas de su precioso árbol se dedicaba a mirar lo que ocurría en la selva durante la noche. Fue así como descubrió que en aquella selva había un ladrón, observándole pasar cada noche a la ida con las manos vacías y a la vuelta con los objetos robados durante sus fechorías. Unas veces eran los plátanos del señor mono, otras las pelucas del león o las manchas de la cebra, y un día hasta el colmillo postizo que el gran elefante solía llevar en secreto. Pero como aquel leopardo era un tipo muy tranquilo, que vivía al margen de todo el mundo, no quiso decirle nada a nadie, pues la cosa no iba con él, y a decir verdad, le hacía gracia descubrir estos secretitos. Así, los animales llegaron a estar revolucionados por la presencia del sigiloso ladrón. El elefante se sentía ridículo sin su colmillo. La cebra parecía un burro blanco. Y no digamos el león, que ya no imponía ningún respeto, estando calvo como una leona. Así estaban la mayoría de los animales, furiosos, confundidos o ridículos. Pero el leopardo siguió tranquilo en su árbol, disfrutando incluso cada noche con los viajes del ladrón. Sin embargo, una noche el ladrón se tomó vacaciones y después de esperarlo durante largo rato, el leopardo se cansó y decidió dormir un rato.
Cuando despertó, se descubrió en un lugar muy distinto del que era su hogar, flotando sobre el agua, aún subido al árbol. Estaba en un pequeño lago dentro de una cueva, y a su alrededor pudo ver todos aquellos objetos que noche tras noche había visto robar. El ladrón había cortado el árbol y había robado su propia casa con él dentro. Aquello era el colmo. Así que el leopardo, aprovechando que el ladrón no estaba por allí, escapó corriendo, y al momento fue a ver al resto de los animales para contarles dónde guardaba sus cosas aquel ladrón. Todos alabaron al leopardo por haber descubierto al ladrón y su escondite y permitirle recuperar sus cosas. Pero resultó que al final quien más salió perdiendo fue el leopardo, que no pudo replantar su magnífico árbol y tuvo que conformarse con uno mucho peor y en un sitio muy aburrido, y se lamentaba al recordar su indiferencia con los problemas de los demás, viendo que a la larga, por no haber hecho nada, se había terminado convirtiendo en sus propios problemas. Autor Pablo Sacristán, autor de cuentos infantiles. Muy bien, chicos, después de escuchar el cuento El leopardo en su árbol, vamos a contestar estas preguntas. ¿Por qué crees que el leopardo no decía nada? Van a contestar ahí con sus palabras. ¿Por qué creen ustedes que el leopardo, cada vez que veía al ladrón, se quedaba calladito y no le decía nada a sus amigos? ¿Hubiera ayudado a los demás animales que el leopardo hubiera hablado? ¿Ustedes creen que hubiera ayudado a los otros animales? ¿Y cómo hubiera ayudado? ¿Ustedes creen que el leopardo actuó con justicia al quedarse callado y no decir nada a sus amigos? ¿Por qué creen ustedes que al leopardo le sucedió lo mismo que a los demás animales que le robaron también a él? ¿Crees que solo debemos actuar con justicia cuando nos afectan los actos que suceden o debemos actuar siempre con justicia? ¿Ustedes qué piensan? Recuerden, la justicia es el principio moral que lleva a dar a cada persona lo que le corresponde o le pertenece. Muy bien, chicos, hasta aquí la clase de ética. Recuerden escribir el concepto, el segundo concepto en su cuaderno e ilustrar la clase. Nos vemos en la próxima clase.